Ministerio, sola Escritura, la Escritura, nuestra autoridad suprema. Buenas tardes, queridos hermanos, y decimos buenas tardes porque aquí es de tarde cuando estamos grabando, pero sean bienvenidos en la hora que vean este video. Es un video ya grabado, pero estamos contentos de que estén aquí con nosotros. Y hoy vamos a hablar de el siguiente tema que continúa del video, que es precisamente hablar de la segunda parte de Elías. Antes de iniciar con el tema de esta tarde, vamos a orar, hermano. Claro. ¿Parece bien? Por favor, hermano, ora. ¿Correcto? Vamos a inclinar el rostro. Bendito Dios y Padre, que tu morada esté en los cielos. Alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, nos has permitido tener este nuevo encuentro con nuestros hermanos para exponer tu palabra. Te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu quien hable y no nosotros. Que tu palabra sea expuesta y que tu divina presencia y tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de los creyentes y que lo que vayamos a hablar sea semilla que brote para vida eterna en el corazón de cada uno de ellos, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Cristo, nuestro amante y suficiente Salvador. Amén. Para quien sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, hermano Inver, pues la vez pasada hablamos la primera parte de Elías, ¿verdad? Se habló del ministerio de Elías, se habló del Elías el profeta, se habló una parte de Elías que era Juan el Bautista, y se habló del tercer Elías, que es el espiritual, ¿no es así? Exacto. Entonces, quedamos que al entender los tipos y los antitipos, entendemos que al final de los tiempos, antes de que venga el Señor Jesús, vendría este Elías, el espiritual, y haría que volvería los padres con los hijos, habría reconciliación antes del gran día del Señor. Entonces, con eso en mente quedamos que era necesario entender la historia de Elías, porque es un reflejo para lo que va a suceder hoy en día, ¿o no es así? Sí, así es. O sea, podemos nosotros decir que es la base de la cual vamos a partir para exponer el Evangelio desde la perspectiva de este personaje. Sí. Y cómo podríamos decir que la palabra tridimensiona el mensaje. ¿Por qué? Porque nos habla de un primer Elías, de un segundo Elías, de un tercer Elías, pero a la vez en la vez pasada que estuvimos exponiendo, no nada más hablamos de Elías, ¿no? Así es. O sea, lo llevamos en esa tridimensión, porque también hablamos de vivir en el Espíritu y todo lo que eso conlleva, porque por las personas con las que hemos comentado en predicaciones, en la iglesia, en las comunidades, hemos encontrado que se aborda el tema de Elías, pero individual. Voy a hablar de Elías y empiezan a desglosar la vida personal del profeta. Y no digo que eso sea incorrecto, ¿no? Eso está muy bien. Pero como que ese tema así, desde esa expectativa, pues ya está bastante claro. Aunque hay algunas personas que desafortunadamente quizá no se han dado a la tarea de leer por sí mismos el relato bíblico del Elías inicial. Aparte de eso hay un peligro, ¿no? de todo esto, ahora que mencionas que se ha predicado de Elías. Hemos entendido en el anterior que este es un ministerio espiritual para estos tiempos. Y hay un peligro porque ha habido personas que se hacen llamar el tercer Elías, literales, como si ellos fueran los Elías. Entonces, creo que es importante, como dices tú, entender bien la predicación de lo que el Señor nos quiere enseñar con la vida de Elías, tridimensionalmente hablando, como lo dices, porque hay una parte en Hebreos, no estoy confundido, que dice que las cosas que fueron escritas para nuestras enseñanzas, o sea, fueron escritas. Fueron escritas, así es. Entonces, todo es un tipo del antitipo, tienen un reflejo en nuestros tiempos, y por eso Malaquías dice, antes que venga el día grande y terrible del Señor, va a venir este ministerio espiritual del Elías espiritual. No es que Elías vaya a bajar del cielo
y se Así vaya a es. presentar y vaya él a predicar, o que venga una persona llamándose Elías, porque ha pasado esto y lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, por eso considero que este tema es crucial. Tienes toda la razón, y sí, como dices, van a venir, ya hay personas que a nivel del viejo continente ya se dice ahí entre algunos seguidores que esa persona es el tercer Elías, ¿no? Y para desbaratar un poquito esa idea, pudiéramos decir nosotros, cuando vino Juan Bautista, como dijimos en la vez pasada, los sacerdotes mandaron emisarios para que les preguntaran, ¿eres tú el Elías que habría de venir? Uh-huh. Y la escritura claramente dice, él no negó, pero él dijo algo, y dice, pues dinos quién eres, le preguntan, y él dice, yo soy voz que clama en el desierto. Así es. Si nos damos cuenta, ahí estaba una persona física que no era el Elías. Uh-huh. O sea, no hay una literalidad. La historia bíblica marca claramente quién era ese personaje, y tenía una personalidad propia. Incluso una declaración que hizo el Señor Jesús respecto a Juan Bautista, antes de que dijera algo más, él dijo, no se ha levantado profeta mayor que Elías dentro de los nacidos de mujer. No, que Juan el Bautista. Perdón, que Juan Bautista. Sí, así es. Dentro de los nacidos de mujer. No ha habido otro mayor que Bautista. Entonces, ¿en dónde dejamos a Elías? Si te fijas, ahí estamos hablando de que hay una, ¿cómo decirlo? Una individualidad Así es, de así este es. personaje clave, del cual traía una encomienda similar a la desarrollada por el profeta Elías en el tiempo de Elías. Sí, el Señor estaba diciendo, él es Juan el Bautista, no es que Elías haya bajado, pero tiene un trabajo representado por Elías, ¿no? Por Así decirlo de alguna es. manera. Ese trabajo Entonces, similar ajá. al que hizo Elías. Sí. Entonces, lo que vivió Elías, porque si también, como lo dijimos la vez pasada, había una reina, había un rey, había un mensaje fuerte, y todo se cumple también en el En la figura primero, del Bautista. exactamente, en la figura del Bautista, y esto se presenta con Elías. Entonces, el Señor La enseñanza es así. es tremenda, es que no encuentro la palabra, porque es tremendo esto, cómo el Señor nos muestra esta historia y dice, esto tiene otro cumplimiento. Podríamos decir que es el mismo cuadro, pero a la vez el personaje central, en este caso el Elías, aquí se llama Juan Bautista y tiene personalidad propia. Así es. Desde su nacimiento tiene una cualidad. El otro Elías tiene su propio origen, tiene su propio inicio del ministerio, pero como bien dijiste, todos los personajes que intervienen en la primera intervienen en la figura de Juan Bautista. Y tiene un nuevo cumplimiento en este ministerio espiritual. Bueno, todavía ahí todavía vas muy rápido, hermano. Sí, yo lo entiendo, pero es que la verdad me emociona ver. Vamos a abordarlo. Porque, digamos, Mateo 24 tiene un triple cumplimiento también, o doble cumplimiento, ¿no? No vamos a irnos allá, pues solamente para aclarar, porque si abordamos más temas, esto va a ser... No. Pero, entonces, es importante conocer la historia de Elías, del Elías. En esa tridimensión. Así es. Y por eso entonces vamos a Malaquías, por favor, para Malaquías. que veamos la descripción que se hace y no tengamos nosotros ninguna duda, ¿no? Correcto. ¿Qué se dice en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento? 4. Así es. Versículo 5. Perfecto. Bueno. Interesante el 4, ¿eh? ¿Acordás la Sí. ley de Moisés, mi siervo? Ahí comenzamos. Porque creo que estás recordando el tema que hablamos de los 2 testigos, ¿no? Bueno, no hablemos ahorita de eso. recuerdos. Vamos con Elías, pero creo que el 4 sería bueno. Adelante, sí. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí,
yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Un mensaje bastante grave. Y aquí hay urgente también. Pero vamos a analizarlo, mira. Uh-huh. En el 4 comienza diciendo, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Está hablando de la ley. Así es. Y sin embargo, de repente, sin preámbulo alguno, porque no tiene nada que ver. No, es totalmente un cambio. Así es. De repente cambia el mensaje, así de golpe, y dice, he aquí, yo envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Tremenda la literaria, porque como dices tú, es un cambio. Está hablando de la ley y de repente hace un cambio. Así es. Ok. Ahora, ¿qué nos está diciendo en ese cambio? Es lo que tenemos que empezar a entender por una cuestión. No podemos negar que este mensaje de este pasaje que se refiere a este Elías que vendría, se ubica. No hay quien pueda negar eso. Este mensaje se ubica precisamente en el tiempo del fin. Así es. Del mundo. Porque aquí claramente dice, antes de que venga el gran día de Jehová Dios. ¿Y cómo dice más? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dice, he aquí yo envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Sencillamente, si nosotros, a ver, ¿cuál es ese día de Jehová grande y terrible? Su segunda venida. Total. Pedro me parece que lo marca como ese día también. Es exacto. Entonces, desde esa perspectiva, si nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo 24 de Mateo, ahí el Señor marca la pauta de los acontecimientos finales. Y nadie puede decir hoy en día que esos acontecimientos, ¿ahí lo tienes? No, ¿verdad? Mateo, busque. No más estaba pensando. Entonces, nadie puede decir que hoy, viendo las noticias, no estamos en lo que dice Mateo 24. Y podemos hablar de noticias internacionales, como también podemos hablar de las noticias locales en cada comunidad. No es privativa de México, no es privativa de Estados Unidos, no es privativa de Centroamérica. Cada país está confrontando una cuestión terrible que solamente anuncia una cosa: el tiempo de este gran día de Jehová terrible está cerca, está a las puertas. Así es. Entonces, es importante ahora entender que en este tiempo hay un ministerio que se va a desarrollar y que tendrá las características del primer Elías y tendrá las características del segundo, que fue desarrollado por Juan Bautista. ¿Y qué dijimos que había entre Elías y Juan Bautista? El mismo que dijimos, el mismo cuadro. Exactamente. O sea, un profeta con un mensaje de reprensión. Así es, pero de arrepentimiento. Un mensaje de confrontación también. Así es, claro, porque claro. El profeta Elías llegó un momento en que cuando la apostasía estaba, donde curiosamente un rey israelita se había casado con una princesa pagana y este rey había sido arrastrado al paganismo, apartado de Dios. Estamos hablando, y sucede lo mismo con Juan el Bautista. Entonces están los elementos, está el profeta de Dios, está el poder político. Te estás adelantando. Y ahí está la mujer, que es el poder religioso. Exactamente. Sí, y ahorita ya me estás hablando de los símbolos y sus para ir entrando en materia, ¿no? Materia, ¿no? Quieres ir hasta allá. Perfecto, está bien. Entonces, el cuadro es ese. Ya en símbolos explicados es
Un rey, poder civil. Así es. Cautivado por una mujer que representa en los símbolos proféticos a una iglesia. Y creo que también lo que entra aquí yo creo que es la parte central, la verdadera adoración a Dios. Pues es que precisamente la verdadera adoración a Dios se pervierte cuando la mujer toma el control del gobierno civil. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando vino y estableció la iglesia primitiva, el Señor Jesús, se daba también ahí en su tiempo, que fue cuando también hizo el ministerio el segundo Elías en la figura de Juan Bautista. Uh-huh. Había una apostasía. La iglesia se había aliado al poder civil. Así es. Tanto así que encontramos en la palabra que cuando Pilato presenta al Señor Jesús, la misma comunidad religiosa, los líderes religiosos, dice la palabra que instaron a la multitud para que pidieran que les entregara a Barrabás y que crucificaran a Jesús. El mismo control que hubo con Jezabel, con el rey, que le dijo... Pues de hecho, Jezabel, cuando Elías decapitó uh-huh. a los 400 profetas de Baal, ella le mandó un mensaje. El rey no metió las manos. Pero, porque estamos hablando de que está cautivo. Así es. Aquí, en el caso de Juan Bautista, vemos también cómo la mujer le tiende una trampa, pero también vemos la acción un poco imprudente de este rey. ¿Por qué? Y aquí viene algo que Apocalipsis lo declara de una manera asombrosa y quizás no lo logramos entender, pero Apocalipsis habla de que todos han bebido, ¿qué cosa? Del vino. ¿Y quién les dio el vino? Babilonia. Y es la mujer que se sienta sobre la bestia. Y que es madre de todas las rameras, porque si vamos a hablar de eso, cuando Juan el Bautista fue entregado, fue por una de las hijas de la mujer. Tremenda analogía también que entra ahí, ¿eh? Así es, definitivamente. O sea, al final, bueno, está bien, la hija de la mujer. ¿Y quieres las analogías? ¿Quieres más analogías? Pues vamos a ver las analogías. Así es. Resulta que en el tiempo del fin se habla de que, en Apocalipsis, uh-huh. se habla de que hay una bestia que tiene una herida. Así es. De muerte, pero que no muere. Esa herida, dice Apocalipsis, que va a sanar. Y todo el mundo sabe bien que se refiere esa bestia a un poder religioso que ha existido y que alega existir desde que Cristo se fue y dejó a los apóstoles. Este poder dice que de ahí tiene sus orígenes, pero se ha prostituido porque se han aliado con el poder civil, con el poder romano, que fue el que le dio la legalidad de existencia para dejar de perseguirlos. Y a través de los siglos y de los años se ha podido comprobar a través de los elementos proféticos que coinciden todas las profecías coinciden con ese poder. Sin embargo, de acuerdo a la misma profecía, se habla que en cierto tiempo recibiría una herida de muerte, pero no la mataría. Pero Apocalipsis inmediatamente después de eso dice que también ve a una segunda bestia. Y hablamos que las bestias son poderes civiles. Uh-huh. Entonces, ese poder que es religioso, el de la primera bestia, es un poder religioso, pero también civil. Político. ¿Por qué? Uh-huh. Porque en el tiempo en que tuvo su dominio, ese poder dominaba sobre los reyes. O sea, ejercía su influencia en la vida cotidiana, lo que normalmente una iglesia no hace. Uh-huh. Sin embargo, esa es la única iglesia que lo ha ejercitado. O sea, de alguna manera controlaba a toda la población, porque ese poder, como tenía que ver con el poder civil, ese poder, por ejemplo, poseía el control de los nacimientos y de las defunciones. Así es. Porque controlaba hasta los panteones. De ahí viene uh-huh. el camposanto. Así es. Porque si nosotros ahora sí que buscamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis en la Biblia,
jamás se le dice campo santo a un lugar donde se depositan los cadáveres de los muertos. O sea, sencillamente eso es contaminación. No puede ser algo santo y es contaminante. Entonces, sin embargo, este poder religioso gobernaba el ámbito civil a tal grado de controlar, porque el detalle de este poder es que requiere controlar las mentes de las gentes. Así es. Y a través de sus doctrinas, que ese es el vino con el cual ha embriagado a toda la tierra, los tenía convencidos y aturdidos. Así como estaba aturdido por el vino en el día de su cumpleaños, en el caso de Juan Bautista, este rey Herodes, así es, que en ese aturdimiento no supo lo que ofreció, no supo cómo él mismo se puso en las manos de la hija de esta mujer, de tal manera que lo obligó a hacer algo que él, según el relato bíblico, no quería hacer. Entonces, es una cuestión de sabiduría diabólica, astucia diabólica. Y cuando hablamos de astucia, ¿qué animal más astuto que una serpiente? Así es. Y entonces nos remitimos también, como Apocalipsis mismo dice, que la serpiente antigua, ¿cómo se llama? Diablo, Satanás. Es la que le da el poder a esta bestia. Pero curiosamente, hablando de las hijas, de la hija y de las hijas, nosotros nos cuidamos quizá de aquella primera bestia que sufrió una herida y que todavía anda ahí, y como vimos que con sus pezuñas hollaba las obras y hacía grandes trozos, ahora decimos cuidado por allá. Pero ¿quién pidió realmente la cabeza del Bautista? La mujer. La hija de la mujer. Ni siquiera fue la mujer. Ah, ok, sí. Directamente cuando sucede esto. Sí, así es. La mujer le dice a la hija, detrás de las cortinas le dice, pídele la cabeza del Bautista. Si lo traducimos, vamos a decir, pídele la cabeza del predicador de la verdad. Así es. Y eso va a suceder en el tiempo del fin. Pero aquí, ¿quién lo va a hacer? La hija de la mujer. ¿Y o las quién hijas? ¿Y quién vendría siendo? Hablando de las bestias, hay una primera bestia, un poder civil, que ya vimos quién. Hay una segunda bestia que sube de la tierra, que también todo apunta que es la superpotencia que hoy por hoy gobierna el mundo. Y que curiosamente se describe que tenía cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Bueno, el que hace matar a los que no reciben la marca de la bestia, hasta donde hemos leído, en esta analogía en Apocalipsis 13, es la imagen de la bestia. Ahí voy. O sea, es un poder que necesitamos primeramente entenderlo en sus símbolos establecidos. Y después de entenderlo, buscar las coincidencias en las figuras políticas, porque estamos hablando de poderes políticos que están hoy vigentes en este mundo, porque estamos en el tiempo del fin. Y como bien dijiste al principio, la primera bestia es un poder religioso, pero es político también. Tiene poder tanto civil como religioso. Sí. Y entonces viene una imagen. No, viene la segunda bestia. Sí, viene la segunda, pero yo me estoy... Porque la segunda bestia... la estoy haciendo a un lado porque la segunda bestia no tiene poder religioso, solamente es poder político. Porque ahí mismo dice, y eso está escrito, porque dice que ejercía su poder delante de la primera. Así es. O sea, me voy a quedar con el poder civil, pero tú quédate con el poder religioso, porque eso yo no lo sé manejar. Aunque sí dice que hace leyes que parecen como de cordero, pero son... tiene cuernos como de cordero. Pero no es un poder religioso. Ahora viene la imagen de la bestia. Si es una imagen de la primera bestia, entonces estamos diciendo que esta imagen tiene tanto poder político como religioso. Bueno, vamos a hablar primero del... O que tiene esa autoridad, ¿no? Pero creo que nos vamos a regresar un poco, Elías. Ahorita volvemos a Elías. No, déjame que termine de ver esto. Mira. Perfecto. Mira, estás hablando de que esta segunda bestia tiene cuernos como de cordero. Así es. Pero habla como un dragón. Ok. Curiosamente, esta segunda bestia hoy, en este tiempo, en este mes de julio, a principios que estábamos comenzando, han salido algunos comentaristas en el internet transmitiendo
algunos intentos que se están haciendo en el gobierno de Estados Unidos con respecto a una supuesta unión que siempre ha existido, dicen ellos, entre la iglesia y el Estado. Así es. Tradicionalmente, en años anteriores, con una Suprema Corte de Justicia anterior, donde los jueces, las cabezas de la Suprema Corte, la mayoría se decían protestantes. Así es. Entonces, aquellos decían desde su fundación, la iglesia debe de estar separada del Estado, del poder civil del Estado. Así es. Y existen jurisprudencias en las cuales se ha ejercitado esa separación. Pero de repente viene esta nueva administración, hay cambios de jueces a través de unos años para acá, Su mayoría en donde la católicos. mayoría ya no son protestantes. Entonces, ahora, ellos son los que dictan tienen la palabra final para dictar las leyes. Va pasando la interpretación. Sí, pero ellos interpretan, ellos dan el dictamen final de una interpretación jurídica, ¿no? Sí, tiene la última palabra. Así es. Entonces, ya están puestos estos personajes ahí y ahora se nombra una comisión de análisis de la libertad religiosa ahí en el gobierno de Estados Unidos, en donde la mayoría son, fíjate nada más para que veamos la incongruencia y con todo respeto. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a juzgar algo de lo que también somos parte? Si se nombra una comisión que analice la legalidad de la separación del poder civil del poder religioso, pues tendrían que ser ateos o alguien que no tenga relación con ninguna iglesia para que analice ahora sí de manera justa, sin inclinarse hacia su credo, ¿no? Pero sin embargo vemos que en esa comitiva, en ese grupo de personas, todos tenían una filiación religiosa. Había de todas las denominaciones. Y entonces, curiosamente, sin ellos ser legisladores, sin ellos ser jueces, sin ellos ser estudiosos de las leyes como para dar un dictamen, sin tener ese respaldo académico y profesional de la práctica, ellos ahora se establecen como jueces. Y ahora ellos analizan, dan su opinión, que no tiene nada que ver con el espíritu de la ley que tenía cuando fue promulgada. Y ahora dicen, es que nunca ha estado separada la iglesia del poder civil. Y toman como pruebas fehacientes elementos que no son, a mi manera de ver, no son elementos de índole jurídico. Porque dicen, es que en el dólar dice, en Dios confiamos. Sí, pero eso no tiene nada que ver con la ley. Como para decir que no hay una separación. Ellos dicen, aquí está la prueba de que nunca ha habido separación. Sí hay separación. Pero sin embargo, hay una separación, pero bíblicamente la profecía decía que este poder tendría los cuernos como de un cordero. Así es. Pero hablaría como un dragón. Y es precisamente lo que hoy en día se está haciendo. Sí, porque, a ver, si tú como poder eres verdaderamente un poder que tiene mucha relación con el Dios verdadero, vamos a suponer, ¿cómo es que inicias todas las guerras del mundo? Caramba, dice uno, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ahora yo te digo. ¿Y quién iniciaba las guerras antes de que este poder existiera? Antes de que esta segunda bestia apareciera, ¿quién iniciaba todas las guerras? La primera bestia, que era la iglesia. Así es. Y usaba el poder político para hacer las guerras santas que le entonces llamaban. No debería de sorprendernos para nada lo que está pasando, sino que nomás deberíamos de ver es el cumplimiento de lo profetizado. Y la separación entre iglesia y Estado es bíblico. El mismo Señor Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sí, hay una separación. O sea,
la voluntad establecida Ujú. por Dios es que haya separación. Así es. Pero a través de las edades, el enemigo de las almas, el que se dice dueño de este mundo, pero que ya fue destronado, él siempre ha buscado esa unión, como lo mismo sucedió con la iglesia judía en el tiempo del Señor Jesús. Y permíteme regresar con eso en mente. Debido a esta unión entre el Estado y la iglesia, se persigue a los siervos de Dios, que es lo que pasó con Elías. Y además con el Señor Jesús. Claramente que es el ejemplo más claro, ¿no? Así es. de la Escritura. Si hay alguien que menos merecía la persecución, era el Señor Jesús, un hombre santo, nuestro Dios que vivió rectamente en el Espíritu. Pero entonces vemos esto que te vuelvo a repetir, cuando existe esa unión entre el Estado y la iglesia, se corrompe la verdadera adoración, que es lo que vemos en Elías, y existe esa persecución. Entonces, por eso vuelvo a insistir, Elías es un tipo importante para este tiempo. Por eso Malaquías dice, antes de que venga el día grande y terrible, viene este ministerio. Exacto, me estás obligando a volver a Elías, está perfecto, exacto. Estamos tratando para... Sí, así porque es que es tan interesante lo que estamos hablando, No, y sí quisiera abordarlo, pero lo vamos a abordar en otro momento, para que nos centremos en Elías. Terminemos el tema. Exactamente. Que tenemos pendiente. Te voy a hacer caso. Entonces vamos a describir. Elías tiene un cuadro. Así es. El profeta de la verdad, el predicador de la verdad. Está un pueblo que es el pueblo de Dios, la manzana de la discordia. Así es. Está el rey, el poder civil. Está una mujer que desvía la voluntad del rey para que arrastre al pueblo en la adoración a los dioses una paganos. Adoración falsa. Así es, en vez del Dios verdadero. Y viene la apostasía, y entonces el hombre de Dios, el profeta de Dios, se levanta contra esta apostasía. En verdadera adoración. Así es, él reclama, ya basta. Hay que hacer una reforma, una transformación. Volvamos, dice la palabra, a las sendas antiguas. Tanto así que se levanta contra el poder civil, levanta una condena, una circunstancia adversa que durará 3 años y medio. No habría lluvia ni rocío. O sea, estamos hablando de una sequía total durante el tiempo que él dijera. Y eso es bien importante, porque cuando él hizo el anuncio, no dijo por 3 años y medio. Él dijo, mientras yo no diga. Y eso, si quieres, vamos a verlo para que no vayan a pensar que es invento mío, ¿verdad? Primera de Reyes 18. Adelante. ¿Qué versículo? No, es el 17. Sí, desde el 17. Es el 17:1. Ok. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por mi palabra. O sea, él se estaba arriesgando íntegramente. O sea, y más adelante en el transcurso de la historia de Elías, después de que él mata a todos los sacerdotes de Baal y es confrontado todo el pueblo, él agarra y él le dice al Señor, yo solo he quedado. Entonces, en esa soledad que se sintió cuando inició esa denuncia pública, él se abroga todo la responsabilidad. Y él dice, no habrá lluvia ni rocío hasta que yo lo diga. Es lo que estaba diciendo. Se estaba enfrentando a los dos poderes. Tal cual. Hubo persecución, sí, pero hubo una certeza. En el Nuevo Testamento se dice que el profeta Elías era una persona como cada uno de nosotros. Así es. Pero tuvo fe. Los nuevos Elías tenemos que ejercitar esa misma fe. Y luego aquí llega el momento culminante
en donde podemos leer en el 18. Ujú. En el 18 se encuentra el asunto cuando ya Elías es, después de los 3 años y medio, Así ya es. viene y ya va a ser el fin de ese ministerio, pudiéramos decirlo, Ujú. de esas circunstancias en las que él estaba. Y hay una parte que me gustaría mucho desglosar, porque dijimos que en el cuadro de Elías está Elías el profeta, Así está es. el rey, está la reina que lleva a todo el pueblo a apostatar, pero también está el pueblo. Ujú. Y después de tanto tiempo el pueblo estaba confundido. Y eso todavía, bueno, más bien eso lo podemos ver hoy en día en las diversas denominaciones que existen. Hoy en día el 90% de las denominaciones está llena, está repleta de personas que están calladitas. No se atreven a levantar la voz aunque vean apostasía abierta desde los púlpitos. Que porque es el sacerdote de la iglesia, que porque es el pastor, que porque es el anciano, que porque es el encargado, es el presbítero, es pareciera ser el dueño de las iglesias. Y es que no voy a decir nada para no tener problemas. Así estoy mejor, nadie me dice nada. Así Y es. así que ando como Exacto. que oculto y a la vez tranquilo, ¿no? Los niños, los jóvenes dicen, calladito te ves más bonito. Calladito te ves más bonito. Y esto pudiéramos decir nosotros que es lo que está sucediendo hoy en día. En aquel tiempo, los israelitas decían lo mismo. Ujú. No queremos problemas con este rey Acab. Y cuidadito, y nos vamos a adorar como debe de ser, porque la reina Jezabel, ¿qué cosa había hecho? Había mandado a matar a los sacerdotes Así del es. Dios Altísimo. Ujú. Hubo alguien que les escondió a algunos en las cuevas y les estuvo alimentando con pan y agua. Ujú. Entonces, si le hicieron eso a los sacerdotes y a los levitas que enseñaban, ¿qué no le iba a hacer al pueblo? Claro. Hoy en día existe la misma circunstancia entre la gente. Si yo hablo, me van a echar de la iglesia. Si yo me levanto como Elías, me van a echar de la iglesia. Y no digo mal de la iglesia, me van a echar de la organización. De la organización, exactamente. Todas están en esas circunstancias. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? No temas al que puede matar el cuerpo, ¿no? Yo quiero aplicar mejor lo que aquí dice Elías, porque luego Ok, me pues desvío. no, vamos a agarrar otro tema. Sí, ¿verdad? mira, en el versículo 30 Ah. del capítulo 18 de Ok. Primera de Reyes, ya Elías está delante del pueblo, ya le dio el tiempo a todos los 400 sacerdotes Ujú. y a los demás de Acera, los de Baal y los de Acera. Y ya se le dijo a Elías, es que tú eres el que turbas a Israel también, Más ¿no? allá de todo eso, que eso ya no tiene Es que andas trascendencia. predicando Sí. las palabras que no debes de predicar, ¿no? Sí. Entonces, en el 22 dice, perdón. El 30, habías El dicho. 20, el 20. 20, Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y juntó los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, Elías se dirige al pueblo. Así es. Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo No responde. no respondió palabra. El pueblo no respondió palabra, ¿por qué? Porque tenía miedo. Tenía Aquí se miedo. cumple exactamente lo mismo que sucedió cuando estaba, ¿te acuerdas? En el tiempo del Señor Jesús, aquel ciego Ajá. que le habían sido devuelto La la vista. vista, más bien se le dio la vista. Ujú. ¿Y qué pasó con esta persona? Llamaron a sus padres y ¿qué pasó? Los sacerdotes le obligaron a los padres que confesaran, a ver, porque esperaban que dijeran, no, era mentira, ¿no? Ujú. Y los padres que sabían que era verdad, ¿qué dijeron? Nuestro hijo sabemos. Ya tiene la edad. No, pero aparte, Ujú. nosotros sabemos que nuestro hijo nació ciego. Así es. Como vea ahora, no lo sabemos, pero mentira, sí lo sabían. Solamente que la escritura dice, Tenían miedo. tenían miedo de De los ser sacerdotes. echados de las sinagogas. Así es. El mismo problema tenían aquí. Ujú. Entonces vamos a ver las analogías. Si en el tiempo de Elías el pueblo tenía miedo porque sabían a lo que se iban a enfrentar y prefirieron quedarse callados ante un reto que les estaba lanzando, una decisión que debían de tomar. Hoy en día también debemos de tomar decisiones. Así es. Hoy en día el reto es, ¿estás de parte de la verdad
¿Estás de parte de la palabra o estás de parte de la comodidad? ¿Estás de parte de vivir bajo el cobijo, bajo el amparo, no de Dios, sino de una organización? Porque cuando tú vives bajo el amparo de una organización, tú te cubres según tú, pero es una falsa cubierta. Ujú. Te cubres según tú, piensas según tú, que cuando Cristo venga, cuando el Señor venga en aquel gran día, tú le vas a poder decir, pues es que yo hice todo lo que me dijeron mis pastores, todo lo que me dijeron el presbítero, el sacerdote, pregúntale a él. Asimismo dijo Adán, la mujer que me diste fue la que me dio el fruto prohibido. Pregúntale a ella, ¿no? Estaba diciendo Ujú. eso, pero el Señor, ¿qué le dijo a Adán cuando vino la sentencia en aquel juicio que se dio en el Edén? También Adán También. tuvo una culpabilidad que pagar, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Amén. Así en este tiempo, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Aquí el pueblo de Israel dice que se quedó callado. Entonces, aquí vemos el ministerio, ya empezamos a ver el ministerio de Elías. Espera, y- no me interrumpas. Ok, hermano. Y Elías tornó a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dense pues 2 bueyes y escójanse ellos el uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, mas no pongan fuego debajo. Y yo aprestaré el otro buey y pondrélo sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Y luego dice, invocad luego vosotros en el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré en el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Aquí debemos de aprender algo. Como profeta de Dios, como predicador de la palabra, tú tienes que servir la mesa y ofrecer la mesa servida. Aquí está servido todo. Dime qué quieres. ¿Me puedo yo hacer referencia a aquel pasaje donde está la puerca lavada y Ujú. está la piscina de agua pura, cristalina, y está el fango al lado, apestoso? Y entonces le vas a decir a la puerca, a ver, toma tu decisión. Ujú. Aquí Elías está poniendo, aquí están los 2 altares. Y si nos vamos al principio, hubieron 2 altares. Un altar edificó Caín y el otro edificó Abel. Abel, así ¿Y es. cómo respondió el Señor? Sobre el de Abel. Así Aquí es. igual estaba poniendo las mismas circunstancias. Ujú. Si nos fijamos, el ministerio de Elías era en base al relato bíblico. No se apartaba ni a diestra ni a siniestra. Y tanto así que dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos él un buey y haced primero, pues que vosotros son los más, e invocad en el nombre de vuestro Dios, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tornaron el buey que les fue dado y aprestáronlo e invocaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, mas no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. O sea, ¿qué tipo de adoración tenían? Era un teatro. Así es. Era una adoración que tenía que ver con los sentidos del cuerpo, Ujú. no con el sentido espiritual. Entonces, como no hubo respuesta y se llegaba ya la hora del sacrificio que había establecido el Señor, entonces Elías dice a todo el pueblo, entonces dijo en el 29. En el 30. Ah, ok. Elías dijo entonces a todo el pueblo, acercaos a mí. No, pero el 29, A hermano. ver. Sí, porque léelo. Y bájalo. como pasó el mediodía Ujú. y ellos profetizaron hasta el tiempo del sacrificio del presente, y no había voz ni quien respondiese ni escuchase, lo que les comentaba. Ujú. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, porque tenían que ser testigos. Y el pueblo se llegó a él, y él, fíjense lo primero que tiene que hacer, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Así está hoy en día el altar de Jehová. ¿Por qué? Porque no estamos adorando conforme a lo establecido en la palabra, sino conforme a todo lo que el vino de Babilonia
nos ha ido pervirtiendo. Todos los sentires humanos, por decirlo así, es. lo que es emociones, emociones, el que sienta bonito mi corazón, psicología. También se mete mucho esto de Sensaciones. positivismo. Sí, así es. Y tú puedes, y tú eres mejor, y el bien está en ti. Todos estos temas que no... Este río de humanismo Así es. que proviene de Grecia. Así Ya lo es. dijeron por ahí la vez pasada, hace unos meses, en la muerte de un individuo muy famoso en Estados Unidos, donde dijeron abiertamente, nosotros provenimos, tenemos nuestro origen en Grecia y en Roma, y ellos son los que están ahí en vez de estos adoradores de Baal. Y entonces aquí el profeta retoma la adoración verdadera, ahora sí que volviendo a construir el altar de Jehová. Y entonces dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, y diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un alto en el nombre de Jehová. Después hizo una reguera alrededor del altar, cuanto cupiera 2 satos de semilla. Compuso luego la leña y cortó el buey en pedazos y púsolo sobre la leña. Estamos poniendo la semilla y estamos poniendo la carne del animal. Así es. Como lo había ordenado el Señor. Y luego, pues ya sabemos el asunto. Mandó, dice en el versículo 34, y dijo, henchid 4 cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, y otra tercera vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez, e hicieronlo, dice, la tercera vez. De manera que las aguas corrían alrededor del altar, y había también henchido de agua la reguera. Y como llegó la hora de ofrecer el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú volviste atrás el corazón de ellos, la soberanía de Dios, la que muchos atacan. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ahí podemos decir que concluye esta tremenda cuestión que comenzó 3 años y medio atrás el profeta Elías. Sin embargo, todo tiene un proceso y no termina ahí la historia de Elías. Pero yo creo que en esta ocasión por ahí lo vamos a llevar una tercera parte de la historia de Elías, porque el tema es bastante profundo y hay bastante que aprender. Hemos visto que sí. Entonces vemos que Elías, como bien lo dice Malaquías, viene a restaurar esta verdadera adoración entre el pueblo de Dios y su Dios. Viene a quitar toda esa falsa adoración que hoy en día... Toda la contaminación. Así es, contaminación es la palabra correcta, que hoy en día se ha metido en la verdadera adoración de Dios. Podemos decir los rituales. Uh-huh. Porque le hemos metido, en nuestra adoración, le hemos metido un montón de cosas y le hemos quitado la predominancia que debe de tener la palabra en todo el culto de adoración. Así es. Hemos metido tanta liturgia, tanto relleno, que no le dejamos palabra al que predica la palabra de Dios. No le dejamos el tiempo, y eso se tiene que restaurar. Bueno, ¿algún otro comentario para finalizar, hermano? Bueno, acuérdense nuestras personas que nos están siguiendo, que estamos hablando de lo que hizo el primer Elías. En la siguiente etapa vamos a ver qué sucedió después de que Elías, primero que nada, demostró al pueblo quién era el Dios verdadero. Así es. Porque Elías todavía seguía vivo y todavía tenía que enfrentar a algún poder que estaba por ahí. Lo que es la persecución, ¿no? Para el tiempo
venidero. Que tiene que ver con Así nosotros, es. porque después de que se descubra la verdad, entonces se desatará una persecución. Alguien por ahí escribió el testimonio Ujú. que presentarán, que requiere el testigo fiel y verdadero, causará un zarandeo, y después del zarandeo vendrá la persecución. La persecución. Bueno, hermano, le agradecemos a todos nuestros hermanos que se tomen el tiempo de ver este video, Ministerio Sola Escritura. Vamos a dejar este tema para una tercera parte. Esperemos que sea de bendición y que cada uno de nuestros oyentes crezcan en la palabra de Dios. El Señor los bendiga, mis hermanos. Amén.